Buenos días amigos, ¿cómo estamos? Le habla Handa Silva de Multiservicio de Electrónica Integral Handa Silva. Espero estén muy bien. Saludos y bendiciones. Video número 15 o 15º del curso de fuentes conmutadas remasterizado. En este caso vamos a ver el tema de la salida de la fuente. Vamos a hablar en la parte de cómo activar fuentes manualmente. ¿Les parece? Es una pregunta que me han hecho de cómo se activan las fuentes conmutadas, sea de televisores o de sistemas de audio, que es lo que más se ve. En este caso no voy a nombrar mucho el tema de referente a las PC de fuentes de escritorio, porque eso utiliza otro tipo de hacerle la orden de encendido, también manualmente a través de una resistencia, puede ser, o a través de un cable, entre dos cables, que ahorita no recuerdo exactamente. En este caso me voy a enfocar en fuentes de alimentación de televisores LCD. Y en este caso tengo una fuente de un televisor LG que maneja bastante corriente. De hecho me doy cuenta porque maneja doble fusible. El fusible principal de 250 voltios a 5 amperios. Y maneja uno de 250 voltios también a 15 amperios. Lo que me voy a centrar acá es principalmente... Nosotros habíamos dicho que cuando nosotros conectamos una fuente de alimentación que está en buen estado, va a aparecer un voltaje principal de 300 voltios en este caso, cuando estamos a línea de 220, y cuando estamos a línea de 110 un voltaje de 160, ¿cierto? ¿Y qué otro voltaje debería aparecer? El voltaje de standby. Ya son los únicos dos voltajes que realmente deberían aparecer cuando una fuente conmutada está trabajando, por lo menos en la primera parte. Ahora bien, la fuente de 24 voltios, la fuente de 12 voltios o las fuentes que tenga se activan sencillamente cuando uno le da la orden manualmente. Esto se hace generalmente para saber si la fuente conmutada se están activando esas fuentes, para saber descartar si el daño está en la fuente o el daño está en la main. Lo necesario aquí es aprender a cómo dar la orden de encendido manualmente. ¿Ya? Entonces, sin tanta charla, vamos al caso, que es lo importante acá. Fíjate que esta fuente de alimentación maneja, voy a poner acá un poquito, primero voy a arreglar acá un poco, para que lo puedan ver bien. Es necesario aprender de manera correcta. Fíjate esto. Acá tengo una fuente en la salida. Me estoy parando en la salida y tengo una especie, fíjate ahí, tengo una especie de cuadrito que me dice algunas cuestiones fundamentales. Dice 12 voltios, vamos a acercar un poquito la cámara. Ahí está, dice 12 voltios, ND, 24 voltios, ND, 3.5, 3.5, Power On, Driver On o DRB On y PDW2, PDW1. ¿Ya? ¿A dónde tenemos que ubicarnos? O sea, yo me voy a ir por atrás. Ahora, fíjate, voy a voltear. Estoy volteando. Y aquí yo tengo ese cuadrito también, en esta parte. Entonces, dice que de arriba, dice que empieza, vamos a enfocar un poquito mejor. Voy a poner esto de ladito para que puedan observar mucho mejor. Está perfecto. Y voy a sacar esto de acá. Fíjate esto. Vamos a sacarle el cable primero que nada. Bien. Fíjate esto. La fuente. Vamos a voltear esto completamente. Vamos a darle la vuelta a esto para poder trabajar mejor. Ahí está. Perfecto. Fíjate esto. Acá dice, el cuadrito acá está diciendo, vamos a alejarlo un poquito, ahí está. Fíjate que dice aquí, justamente acá, dice P21, ¿cierto? Empieza de arriba hacia abajo en este orden. Entonces por atrás dice GND y GND. Entonces yo quiero comprobar para ver si eso es cierto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjate esto.
los dos terminales, que son los primeros, yo voy a poner el multímetro en la escala de continuidad. Prendo el multímetro y vamos a tocar los primeros dos terminales. Voy a acercar y me voy para allá. Ahí. Acá en la fuente, donde vimos que decía GND, GND, que era el principio. Entonces estos dos terminales deben ser GND. Decía GND de un lado y GND del otro lado. Si yo toco estos dos, vamos a ver si me marca continuidad. Ahí está, justamente. ¿Ya? En los primeros dos terminales. Si yo me voy con la tierrita esta que está acá, fíjate, me marca. Entonces, justamente es eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a separar un poquito y te voy a decir qué es lo que dice la fuente. La fuente me habla de lo siguiente. Esto es muy importante a tomarlo en cuenta porque muchas personas cuando estamos comenzando por el mundo de la reparación no sabemos cómo activar estas fuentes manualmente. Y es súper necesario saberlo. Que estas fuentes es importante completamente darle las órdenes de encendidos manualmente. Entonces, la fuente me habla de lo siguiente, compañeros. Tengo un cuadrito en la salida. ¿Ya? Un cuadrito en la salida. Vamos a primero voltear esto. Perfecto. Vamos a ver primero. A ver acá. Tengo un cuadrito en la salida que dice lo siguiente. Dice GND, GND, ¿cierto? En los primeros terminales. Luego que me dice, según lo establecido, dice NC, N.C y luego dice 12V. ¿Ya? ¿Qué más dice? Dice, repite nuevamente, 12B y 12V. Luego de 12V, repite una que dice que se llama GND y vuelve a repetir GND. Luego de esa GND dice 24 voltios y luego dice 24 voltios. Luego dice GND y luego dice nuevamente GND. Luego de eso dice P D1 o I M2 y P D1 M1. Estos dos van juntos, ya van en la comunicación juntas. Y luego dice 3.5V y 3.5V. Y más abajo, estos también vienen juntos en un mismo cuadrito. Y dice P, la última dice P, WR, ON, como cuadrito independiente. ¿Ya? Y más abajo en la última dice D, R, B, ON. ¿Ya? Como cuadrito también independiente. Pero todo esto viene dentro de un cuadrito. ¿Ya? Esto es importante que ustedes lo noten en una hoja para saber con qué voltaje está trabajando la fuente, dónde están las tierras respectivas. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Si yo conecto la fuente de alimentación a la línea de 220 o a la línea de 110, dependiendo del país donde nosotros estemos ubicados, AC, significa que por consiguiente vamos a recibir un voltaje en el capacitor principal, sea de 300 cuando sea de línea de 220, ya cuando sea de línea 220, o sea de 160 cuando estemos a línea
de 110, ¿sí? Esto estamos claros. Entonces, ese primer voltaje que llega en el capacitor principal es cuando una fuente de alimentación está buena, cuando el fusible está bueno, puente rectificador está bueno. Y también tiene que entregarnos una primera fuente. Esa primera fuente se conoce como la fuente de standby, que es la de 3.5, standby, ¿cierto? Entonces, es lo primero que nos debería entregar una fuente de alimentación en buen estado. Discúlpenme que tenga la mano así, lo que pasa es que estaba pintando. Entonces, lo que nos entrega primeramente es un voltaje en el capacitor y en la salida un voltaje de standby de 3.5 en este caso, o puede ser de 5 voltios DC. Entonces, lo siguiente es a tomar en cuenta. ¿Cómo hago yo para activar una fuente manualmente? Teniendo esto como resultado, teniendo estas estadísticas que sacamos acá. Es muy fácil. La fuente de alimentación conmutada necesita una orden manual que puede ser a través de una resistencia de 22 ohms, incluso puede ser de 100, de 500, de 470, de lo que ustedes tengan en la mano. Ustedes pueden hacer un puente tocando las siguientes terminales. Van a agarrar una resistencia, ¿ya? Y van a juntar el terminal. Escúchame atentamente esto, que es muy importante tomarlo en cuenta. Si la terminal, ustedes se tienen que parar en la terminal PWR ON, Power On. Esa terminal Power On, ustedes primero tienen que saber, conectando la fuente, medir acá para ver si esta Power On tiene un voltaje. Un voltaje pequeño que generalmente es de 2.4, 2.5 voltios. Si esta terminal tiene voltaje, esta se llevaría con tierra. O sea, simplemente se tiene que llevar a tierra. Pero si Power On no tiene voltaje, o sea, 0, entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Llevar el terminal Power On a este. O sea, la comunicación a este. Ya de standby. ¿Me explico? Pero para dar esa orden, obviamente, tenemos que tener el voltaje de standby presente. Porque es el primer voltaje que aparece cuando nosotros conectamos la fuente de alimentación. Espero que estemos claros en esto. Entonces, la resistencia se lleva entre GND y Power On. Voy a poner los dos casos. O PWR On. Si es que, compañeros, si es que Power On tiene un voltaje, ya simplemente se lleva a tierra. Pero si no es así, entonces ustedes lo que van a hacer es agarrar una resistencia y van a llevar el terminal de PWR a standby de 3.5B, ¿cierto? Y ahí hacen el puente y se debería activar las otras fuentes. ¿Qué otras fuentes se tienen que activar? Bueno, muy fácil. Si nos dice que la fuente maneja en la salida 12 VDC, 24 VDC, ¿cierto? Estas son las fuentes que se van a activar después que se le haga el puente. Pero también se va a activar otra que es la fuente de PFC. Y esa fuente de PFC es la famosa fuente de 380 a casi 400 VDC. Ya en el capacitor principal. Ojo con este voltaje, es muy peligroso para la vida humana, ¿ya? Entonces, van a salir estos voltajes cuando a través de la resistencia demos ese cierre de circuito, ¿ya? Entonces se da, esto es lo que hace prácticamente la mainboard cuando se le da la orden de encendido, activa, ¿ya? Se activa y empiezan a aparecer el voltaje de 380, aparece el voltaje de 24 y aparece el voltaje de 12 voltios, ¿ya? Esta práctica la vamos a hacer acá. Lo primero que voy a hacer, amigos, es conectar la fuente de alimentación sin la respectiva resistencia. Tengo una fuente acá, sacudimos acá todo esto,
¿Ya? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Me paro en la salida. Acá está. Pero primero, antes de pararme en la salida, les había dicho, ¿se acuerdan? Que iba a conectar la fuente de alimentación a la red eléctrica a través de la lámpara en serie. Por lo tanto, en este caso lo voy a conectar a través de la lámpara en serie. Mientras tanto, porque cuando tenga que hacer la orden de encendido, tengo que activar la fuente a través de la red eléctrica normal, porque esto es una fuente que maneja mucha corriente. Entonces puede ser que la lámpara en serie me sea insuficiente y no me encienda las otras fuentes. Conecto. Voy a conectar a la lámpara en serie. Ahí está, lo he conectado. ¿Y qué voy a hacer? Fíjate lo que voy a hacer. Entonces he conectado y apenas conecto, voy a poner el multímetro acá, un poquito atrás para que puedas ver. Lo enciendo y paso el multímetro a escala de voltaje DC. Y vamos a ver lo siguiente. Fíjate esto. Yo me paro en la escala de voltaje DC y me voy al capacitor principal apenas haya conectado la fuente. Me entrega el voltaje de, en este caso, 300 voltios. ¿Te das cuenta, cierto? Sin los 380 que habíamos hablado. Pero también me tiene que entregar un voltaje en la salida a través de esto que estoy haciendo acá. Fíjate esto. Voy a poner acá. Y vamos a ver cuál es la tierra acá. Supongamos que sería así. Viene para acá. Yo creo que es la tierra. Ya. Y tocamos la tierra. Ya, vamos a primero acá con cuidado. Estoy grabando solo, entonces me hace un poquito difícil. Pero lo importante es el gesto y el cariño con que lo hago. Entonces, vamos a ver acá. Este es tierra, me parece. Este es tierra. Y vamos a ver si me entrega el voltaje en algunos lados. Vamos a ver. Para ver si este es tierra, para ver si no estoy confundido. Ahí está, sí. Justamente, amigos, fíjate que vamos a poner el multímetro en un lugar donde se pueda reflejar. ¿Ya? Pero un momentico. Porque no quiero llevarme un... Ahí está conectada la fuente. Y el multímetro lo voy a poner por acá. Ahí se puede ver. Vamos a primero acá. Ahí está. Entonces, lo que me interesa es enfocarlo bien para que ustedes puedan ver que no es mentira lo que estoy diciendo y que todo esto está comprobado. Entonces, lo que voy a hacer, fíjate, me paro acá y esta es tierra y voy tocando terminal con terminal. Vamos a bajar el voltaje a 200. Me paro en tierra y voy tocando terminal con terminal. No me entrega voltaje. Mira, no me está entregando voltaje. Vamos a ver si me termina de entregar alguno. Vamos a esperar un poquito para ver. Mientras me paro correctamente. No me está entregando voltaje. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a voltearlo por acá. Y aquí vamos a ver. Porque a veces no hace bien buen contacto. Vamos a buscar el terminal tierra. La fuente está conectada. Tiene que darme el terminal de standby. Vamos a ver con cuidado, con calma, a ver qué está sucediendo. Voy de nuevo. Se supone que la principal está guiándome por la tablita. Esta es la terminal de tierra. Si esa es la terminal de tierra, yo tengo que ir tocando los otros terminales hasta que me entregue un voltaje que tiene que ser el voltaje de standby. ¿Ya? Que es de 3 tanto. Vamos a ver si está por ahí. Pero no me lo está entregando.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Buscar un terminal de tierra, ¿ya? De tierra salida para ver. Vamos a ver si por acá, yo creo que este que está aquí podría ser bueno ahí. Vamos a ver. Porque muchas veces puede ser o que no me esté el multímetro. A ver. No, este es para acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar un caimán y voy a buscar una tierra positiva, una tierra que sea eficiente y que no me engañe acá para poder hacer la comprobación correcta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fíjate esto. Voy a pararme con la tierra que está por acá escondida. Que está por acá, por estos lados. Ahí está. Y me paro por aquí con tierra. Y me voy directamente a medir los terminales en el cableado. Porque el cableado debe estar bueno. Supongo yo que debe estar bueno, ¿no? Entonces me paro tierra. Vamos a ver. Vamos a primero a ver si me hace contacto. Cambiando el multímetro, no hay problema acá. A continuidad. Y aquí no me está haciendo contacto. Vamos a buscar la manera en que me haga contacto acá. Vamos a ver ahora. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ahora sí me paso el multímetro a escala de voltaje. Ya. La segunda no tiene voltaje. La tercera no tiene voltaje. La cuarta no tiene voltaje. La quinta no tiene voltaje. La sexta, vamos a ver, tampoco. Ahí está, compañeros. Apareció el voltaje de standby, lo habíamos dicho, en esta parte que está acá. 3.5 voltios. ¿Se dieron cuenta, cierto? Entonces, es la teoría. Solamente me aparece el voltaje del capacitor principal de 300 y tanto. Claro, otros voltajes que pasan por ahí por el tema de la rectificación. Pero no me aparece ni el otro. Y aquí está el otro de 3.5. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago yo para dar la orden de encendido? Como lo dije y como lo expliqué, vamos a hacer la práctica. Ya hicimos la práctica de que nos llega el voltaje principal al capacitor principal de 300 y el voltaje standby de 3.5. Entonces vamos a tratar de hacer la práctica con respecto a la resistencia en los terminales que yo dije. Voy a desconectar la fuente y esperar que se descargue el capacitor principal. Entonces, habíamos dicho, vamos a sacar esto de acá y vamos a buscar lo siguiente. Voy a poner el multímetro en escala de 1000 y voy a comprobar cuánto voltaje hay en el capacitor principal. 230 y tanto, se está descargando poco a poco. Vamos a esperar que se descargue. Muy bien, amigos, se ha descargado el capacitor y ahora sí voy a hacer lo siguiente. Voy a irme a la terminal de la salida y vamos a buscar los terminales que yo había dicho. ¿Ya? En este caso yo sé que el voltaje de PS on, el de Power On, no tiene voltaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Yo voy a puentear el terminal de Power On con el de Standby. Agarro el estaño un poquito y me voy acá, que dice lo siguiente: de este a este ahí está, y el otro que está al lado. Agarro la resistencia, déjame ponerme un poquito más cómodo y hacer lo siguiente.
No logro ver muy bien, pero desde acá vamos a ponerme primero a hacerlo para ver. Voy a voltear la fuente, primero que nada, para poder trabajar mejor. Ahí sí. Entonces de aquí a acá. Y ahí. Perfecto. Entonces, vamos a buscar la resistencia que le voy a colocar a esto. Está por aquí. Vamos a ver. Estaba justamente aquí, no sé dónde la puse. Vamos a ver. Ahí hemos colocado la resistencia entre los dos terminales que dije de standby y power on. Y vamos a ver el comportamiento de la fuente. Vamos a voltearla. Y vamos a medir nuevamente, compañeros, ¿ya? Pero esta vez la voy a conectar. Bueno, voy a intentar conectarla a la lámpara en serie a ver cuál es el comportamiento. Conecto. Algo sucedió acá. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Sí, porque me está hablando de que hay un corto. Vamos a ver qué pasó acá. Y esto puede ser lo siguiente. Parece que se pegaron dos terminales afuera. Abajo. He conectado la resistencia entre los puntos claves que le dije. Y ahora sí volteé la fuente. Y voy a conectar la fuente. La conecté acá. Y la voy a conectar ahora, pero sin la lámpara en serie, para ver el resultado. Conecto. He conectado. Y vamos a ver ahora la medición en el capacitor principal. Espérate un momento para ver un poquito. Vamos a echar esto para atrás. Ahí. Y vamos a pararnos acá. ¿Cuánto hay? 396 que les dije. Y luego vamos a pararnos en la tierra y vamos a medir los voltajes en la salida. Me paro en el terminal tierra y empiezo a medir voltaje tras voltaje. Ahí están los de 12 voltios, compañeros. Acá 12.1. Luego viene el de 24. Ahí está correctamente. Y vamos a ver qué más tenemos por ahí. El de standby correctamente. ¿Ya? Y todo está perfecto. ¿Ya? Entonces, la fuente está energizada con mucho voltaje, con mucha energía. Hay que tener mucho cuidado acá. Y fíjense algo, el sistema está conectado a acá, está conectado normal a una línea normal sin lámpara en serie. Está acá. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? Fíjate esto. La fuente no trabaja correctamente y fíjate que te refleja como si tuviera corto. Entonces, ¿ves por qué te digo que hay lámparas en serie? Fíjate que esta tiene 2 horitas. Si tuviera 3, a lo mejor estuviera prendiendo y apagando. ¿Ya? Porque solamente ahí me parece que cada uno es de 60 watts, parece. No, para ver, vamos a ver. No, tengo uno de 42 watts y el otro es de 60. Entonces tengo menos de 100 prácticamente tengo ahí y es muy poco. Por eso la fuente intenta como tratar de arrancar, pero no arranca completa. ¿Ya? Por eso a veces las de un foco no sirven.
¿ya? Porque hay equipos que manejan mucha corriente. ¿Qué fue lo que yo hice, amigos? Vamos a ver acá lo siguiente. Según la tablita que yo había, bueno, está desconectada la fuente, sí, perfecto. Según la tablita, vamos a echar esto para atrás con mucho cuidado. Que es muy importante ustedes como personas, como técnicos, como aprendiz, como estudiantes, como avanzados también incluso, como personas que estamos estudiando esta hermosa ciencia de la electrónica, entender el comportamiento primero en la salida de la fuente. Anotar todo lo que tenemos que anotar con respecto a lo que vamos a hacer. Y lo que yo hice fue meterle una resistencia entre estos dos, ¿ya? Entre power on y 3.5 de voltios de standby, ¿ya? Y ahí se activaron y aparecieron las otras fuentes de 3, en este caso fue 396. Apareció la fuente de 12 y apareció la fuente de 24. Y ahí te diste cuenta que la fuente aparentemente está trabajando, obviamente sin carga. Hay que ponerle la carga para probar si no se mantiene y todo eso. Espero te haya gustado este video, amigos. Sígueme, suscríbete a mi canal Multiservicio de Electrónica Integral Handa Silva. Suscríbete y no dejes de suscribirte. Comparte la información. Gracias por seguirme. Bendiciones para ustedes y para su familia. Que estén muy bien.